Buenos días, bienvenidos y saludos de las planicies del norte de los Estados Unidos. Es un placer estar hoy aquí con ustedes y creo que hoy vamos a hablar de nuestros recursos en las planicies, las llanuras del norte en los Estados Unidos, y vamos a ver qué podemos integrar a nuestros sistemas de producción para abordar las preocupaciones que todos tenemos. Por lo tanto, el título de mi presentación es Integración de cultivos de cobertura y ganadería. Básicamente, vamos a tratar de armar un rompecabezas para llegar a lo que tenemos, al medio ambiente que teníamos en un principio, que está documentado hace muchos años. Había mucha diversidad de animales y de plantas en nuestras planicies y en algún momento dedicamos toda la tierra a la agricultura. Ahora, ¿cómo podemos recuperar más carbono en nuestros sistemas? ¿Y cómo podemos hacer que sean más resilientes para tratar el tema de la infiltración? ¿Cómo analizamos el impacto de los animales para ver cómo esto influye en la recuperación de carbono en nuestros sistemas de producción? Hay un par de oportunidades que queremos utilizar tanto en primavera o en otoño. Y estas dos oportunidades normalmente las pensamos cuando integramos cultivos de cobertura. Lo hacemos en primavera o en otoño, cuando tenemos muchas plantas que están creciendo. Esta es la tarea que debemos cumplir. Tenemos esto que llamamos el invierno. Y el invierno en las llanuras del norte significa mucho frío, mucha nieve. Esta es una foto tomada por un dron de uno de nuestros productores que muestra cómo se ve la tierra en invierno. Muchas veces tenemos que llevar fardos para que el ganado se alimente. Tenemos que pensar cuando integramos cultivos de cobertura en un ambiente como este, porque la ventana, la oportunidad que nos da el invierno no nos permite un cultivo de cobertura. Tenemos una oportunidad muy pequeña en primavera y otra muy pequeña en otoño. Esto es simplemente para que ustedes entiendan nuestro invierno, donde todo se congela a 2 metros de profundidad. Uno de los grandes preocupaciones que tenemos y que nos ha preocupado mucho tiempo es la erosión por el viento y por el agua. Seguimos teniendo, y la idea es cómo seguimos abordándolas en la medida que se cierra la oportunidad de invierno o de otoño. Creo que este tipo de erosión necesita que dejemos residuos en la tierra durante estas dos ventanas, tanto en invierno como en otoño. También tenemos otra preocupación, que es la salinidad, porque mucha de nuestra agua se evapora y hay transpiración. Tenemos un entorno entonces donde la salinidad es muy alta a medida que se evapora el agua, y tenemos sales geológicas que permanecen en el suelo. La salinidad entonces es otra preocupación más que debemos abordar cuando pensamos en integrar cultivos de cobertura. Transpiración, evaporación. Mucha evaporación es lo que tenemos, que nos deja sales detrás. Entonces queremos tener más plantas verdes para que consuma el agua en lugar de permitir que ésta se evapore. También recientemente hemos visto en las llanuras del norte que hay menor cantidad de trigo. Esto significa menos carbono, porque el trigo trae mucho carbono. Está aumentando la soja, que tiene menos que ver con el carbono. Cada vez que uno escucha que yo digo carbono, tiene que pensar en comida, alimento. Reemplazamos soja. Si tenemos más soja,
tenemos menos trigo y por lo tanto hay menos carbono. Esto es una preocupación. Integramos cultivos de cobertura y esto nos permite recoger más CO2 y reemplazar de esta manera el carbono que nos falta. También hemos simplificado nuestras rotaciones a lo largo del tiempo. Cuando los abuelos cultivaban, tenían muchos distintos cultivos. Nuestros padres usaban menor cantidad de cultivos y ahora en nuestro presente todavía más simple. Por lo tanto, estas oportunidades, estas ventanas que nos permitían incluir cultivos de cobertura, ahora con la soja que nos lleva más hasta el invierno, nos achica la ventana de posibilidad de incorporar un cultivo de cobertura. Entonces, cuando achicamos la cantidad de trigo, menor posibilidad de incorporar cultivo de cobertura. ¿Cuál es el abordaje que usamos en nuestros sistemas? Bueno, tenemos acá los residuos, tenemos que minimizar el disturbio en el suelo. Estamos reduciendo la labranza, tenemos que mejorar la diversidad de plantas, aún en una rotación de plantas hecha en forma anual, y tenemos que tener plantas en forma continua. Esto sería el cultivo de cobertura para ver cómo integramos ganadería. Ustedes no tienen que saber mucho de ganadería, tienen que conocer a alguien que sí sepa. Vamos a hablar de las anuales primero. Estas son cubiertas anuales después de cosechar el trigo. Sacamos el trigo, plantamos cobertura, una combinación de legumbres, pastos, para poder tener una situación muy estable después de la cosecha de trigo. Así se ve más o menos el campo. Este puede ser nuestro campo triguero después de la cosecha con cobertura. Y acá tenemos posibilidad de hacer pastoreo de invierno. Y cuando hacemos pastoreo, el pastoreo se lleva solo la mitad, solo la parte de arriba. La parte de abajo en realidad la pisotean los animales. Traemos el ganado, pueden ser ovejas, pueden ser novillos, pueden ser vacas. Si podemos traerlos y traer una gran cantidad de variedad de animales es mejor. Ahí realmente podemos tener una buena ganancia. El año pasado sacamos todas las plantas de la cobertura, las cortamos y dejamos que se mantuviera más o menos de la altura de nuestra mano. La dejamos allí, después la volvimos a cortar y mandamos la parte superior a analizar y también la parte inferior. Si ven los resultados van a ver que la parte de arriba tiene más proteína y energía que la parte de abajo, la mitad de arriba y la mitad de abajo. Entonces, si el ganado come la primera parte, hay una ganancia nutricional importante. Ahora, cuando hay que hacer el pastoreo de la parte de abajo, recuerden que esto el ganado lo pisotea. La mayoría de mi carrera he hecho monitoreo de soja a largo plazo, monitoreando carbono y la biología edáfica. Esta fue un cultivo de cobertura en que se hizo el pastoreo de la primera mitad y no de la segunda mitad. Por eso el monitoreo a la derecha puede ver que la parte pastoreada tiene mucho carbono, 72 partes por millón. 172, y la que no fue pastoreada tiene menos carbono. Por lo tanto, los animales son profesionales. Ellos pastorean el 50% superior y después pasan a pastorear el resto en otro lado para mantener el carbono. Acá hay más carbono que se incorpora al sistema, o sea que siempre que hay pastoreo hay un poco más de carbono que se agrega al sistema. Hay que permitirle volver a crecer
y tener un buen trabajo sobre el 50% que queda en el piso y que es pisoteado. Cuando aumenta la cantidad de alimento, tiene sentido pensar que la biología también mejora, y esto también se ve en la diapositiva. Fíjense que el PLFA habla de la biología. Es la trama de alimentos que hay en el suelo. Cuando aumentamos el carbono a 172, la biología pasó de 2.000 a 3.200, es decir, hay más alimentos y el peso de la población biológica también aumenta, y esto se ve a largo plazo cuando se hace monitoreo a largo plazo, o sea que podemos usar al ganado como una herramienta para incorporar más carbono al suelo. Más carbono, más biología edáfica, mejor infiltración, mejor ciclo de nutrientes. Todo está conectado. Vamos a ver la rotación con perennes. Antes hablamos de las anuales, estas son las perennes. Fíjense que el ganado puede hablar, tenemos un ganado que habla. Esto ayuda que los animales nos hablen. Los traemos al campo para que hagan lo que les comenté hace un rato. Salinidad, ver si podemos incorporar agregados del suelo, porque esto mejora la infiltración, el ciclo de nutrientes, todo el tema que tiene que ver con las enfermedades. Entonces, las perennes. Plantamos 21 variedades, hicimos una rotación, hay una que tiene 21 especies, o sea que tomamos 21 perennes diferentes y las mezclamos, porque esto de alguna manera replica el escenario del ambiente original que teníamos en las llanuras. 21 especies. Y a medida que el ganado pastorea, se hace con intensidad en un área pequeña. Fíjense que está bien pisoteado, o sea, se alimentaron con la parte superior, el 50% superior, dejan el resto pisoteado. Es una mezcla. Miren mi zapato, no quiero ver el suelo. Cuando miro hacia abajo después de que saco al ganado de la zona, no quiero ver el suelo, sino que quiero ver una buena cubierta que sirve como armadura, como protección. Aquí tenemos la cantidad de proteínas de acuerdo a la especie. Si quiero tener una buena ganancia, libras por día, quiero que el ganado coma el 50% superior, porque si se come toda la planta, el desempeño, el rendimiento del ganado va a reducirse. Aquí lo hemos visto por acre, pero también se correlaciona con kilogramos por hectárea. En este escenario en particular, 145 toneladas por acre, que tiene más o menos una cifra equivalente en kilos por hectárea. Esto se reduce a la mitad. Fíjense que a 37 días, en 12 acres, ha habido distintos movimientos. Se hizo más o menos mitad de acre por día, y ahí pasamos el ganado al otro acre. Y luego trajimos al ganado una segunda vez, y ahí estamos en agosto, que es nuestro verano. O sea que estamos ya con un descanso. El pasto está volviendo a crecer, y aquí tomamos 52 libras más por acre. Es decir, si unimos los dos, 145 libras por acre que salen del primer acre y las 52 libras que salen del segundo acre, tenemos cerca de 200 libras de ganancia por acre. Esto nos da un buen escenario donde podemos incorporar las perennes, porque las perennes mejoran el suelo. Las anuales son buenas, las bianuales son buenas, pero las perennes lo mejoran mucho más rápido. Entonces hay un año para verlo, 4 años de pastoreo.
Si monitoreamos también, en esta diapositiva vemos a la izquierda la biología total en nanogramos por gramo. A la izquierda está la biología, a la derecha el carbono. Este es el carbono. Acá está la línea de carbono. Y los 2 o 3 primeros años, 2012, 13 y 14, no cambió mucho nada. Se mantuvo bastante estable. Esto era labranza cero. Y en el 2014 empezamos a ver que el pasto, los 2 primeros años que hicimos pastoreo, vemos que disminuye la biología, bajó un poco los 2 primeros años del pastoreo, pero el tercer año, que es 2017, de pronto tenemos un aumento importante, es decir, la biología del suelo se corrige. A medida que cambiamos del sistema anual a un perenne con ganadería, la biología busca la posibilidad de ajustarse. La biología del suelo, cuando arrancamos en este sistema, no es la misma que tenemos después de un tiempo, porque la biología necesita ajustarse. Y este ajuste se produce el tercer año. Y de pronto tenemos más biología, más carbono que cuando estábamos solamente en agricultura. Pero le llevó un par de años al suelo adaptarse. También vimos algo interesante porque monitoreamos también la biología del lado este y del lado oeste del mismo campo. Y cuanto más cerca estábamos del agua, mayor mejoría y más rápido. Donde había un área más lejos del agua, el cambio fue más lento. Es decir, el impacto de la ganadería, cuando los agrupamos con mucha densidad, podemos generar un cambio más rápido que si llevamos ganadería o ganado y lo dejamos que se reparta mucho por el campo. Vamos ahora a las bianuales. Hablamos de las perennes, ahora hablamos de las bianuales. Hay solo 1 o 2 bianuales que se pueden utilizar en las planicies del norte, porque la mayoría no sobrevivirían al invierno. Entonces, el cereal rye es uno de los pocos bianuales que podemos utilizar en otoño y también lo podemos aplicar por avión o podemos sembrarlo entre hileras, como vemos aquí, durante un año, durante una campaña, pero a fines del otoño quizás solo le queden unas pocas hojas. A veces no crece para nada, no crece en otoño porque la sembramos demasiado tarde, pero sí crecerá en primavera. Entonces tuvimos que dejar de pensar, bueno, estoy plantando demasiado tarde para el otoño. No, estamos plantando demasiado temprano para llegar a la primavera. Es al revés, no es tarde para el otoño, sino temprano para la primavera. Esto se fue un obstáculo psicológico que debemos superar, porque queríamos empezar tempranamente. Como lo hace un buen productor. Queríamos plantar tempranamente, pero el invierno viene tan rápidamente después del otoño que a veces hace demasiado frío y la planta no crece, pero crecerá en primavera una vez que se derrita la nieve. Aquí vemos el cereal, aquí vemos el centeno a principios de primavera y esto está evolucionando. Y esto nos da una oportunidad de hacer lo que llamamos plantar en verde. Es decir, entramos en ese cultivo de soja y plantamos directamente allí este centeno. Tenemos una cobertura y plantamos centeno. Esto nos ayuda con la salinidad, también nos ayuda con la
permite hacer transpirar el agua, no se evapora el agua. Si tenemos una primavera muy seca, podemos terminarlo más tempranamente. Si tenemos una primavera húmeda, lo podemos terminar más tardíamente. Tenemos que tener en cuenta una buena gestión. Aquí, ¿ven erosión hídrica en este campo? No. La controlamos al plantar coberturas. Aquí tenemos otra. El Winter Hardy es una de las pocas bianuales que sobreviven en las planicies del norte de los Estados Unidos. Controlan la erosión, son resistentes a la salinidad y permiten mejorar la rotación, la diversidad. Si tenemos una rotación de poroto, maíz, podemos agregar aquí un tercer cultivo, una cobertura de campaña fría que tiene raíces muy fibrosas que ayudan. Si no tenemos una planta con raíz fibrosa, no podemos aumentar los agregados del suelo. Cuando incorporamos estas raíces fibrosas, trabajan a nuestro favor. Y importantemente esto agrega carbono porque esta planta toma CO2 y la incorpora al suelo, lleva los azúcares al suelo y ahora tenemos carbono en el suelo. Además, también prepara el terreno para integración de ganadería. Podemos incorporar ganado. Esta es otra opción. Tengo un video aquí donde estamos plantando soja en la zona de Bismarck. Por supuesto es un John Deere. Estamos en primavera. Esto nos da una idea un poco. Es muy fácil ver lo que está pasando. Es muy fácil ver cómo estamos sembrando. Es un muy buen entorno húmedo. Si destruyo lo que tengo con un herbicida y lo fumigo, tendremos un entorno más seco. Esto es un buen entorno para sembrar. La terminación temprana en años secos, en años más húmedos, podemos hacer esto más tarde, en los años secos, vuelvo a repetir, se hace tempranamente. Aquí aparece la soja. Y ya estamos produciendo para vender. Controlamos la erosión, mejoramos el tema de la salinidad, tenemos diversidad. Así que llevamos el paisaje a un paisaje más parecido a lo que era originalmente. Es un abordaje de sistémico. Tenemos el blindaje del suelo. En este caso podemos agregar un cultivo de cobertura, que es el blindaje, la protección del suelo. Minimamos las alteraciones del suelo. Utilizamos un sistema de labranza cero desde mediados de los 90. Ustedes lo conocen muy bien aquí en la Argentina, que incluso lo usaban antes de los 90. Tenemos un tercer elemento ya, la diversidad de cultivos, el tercer tipo de cultivos. Si podríamos agregar un cultivo de hoja ancha de temporada fría, podría tener 4 tipos de cultivos. Y después tenemos la planta viva en forma continua. ¿Por qué necesitamos una planta viva continuamente? Porque estas plantas seguirán produciendo carbono y azúcar que llegarán al suelo, que es la principal fuente de alimentación para la biología. Es como los seres humanos. A los seres humanos les gusta comer todos los días. Y a la tierra también, a las plantas también. Entonces, si tenemos azúcar continuamente, estamos acelerando la biología y se van creando nuevos agregados. Y después tenemos la integración de ganadería. Si podemos llegar a este punto, y vuelvo a repetir, no hace falta que ustedes sean los dueños del ganado, simplemente tienen que conocer a alguien que lo tenga y que se los pueda traer para que ustedes lo utilicen como herramienta para mejorar el medio ambiente. Volviendo a utilizar los cultivos de cobertura y la ganadería en nuestros entornos. Esto evita los problemas que describí, erosión, salinidad. Hay que ver cómo resolvemos el tema del invierno. Cuando vengan a visitarnos en invierno.
y van a comprender todo esto que les dije. Tenemos estos entornos y una rotación simplificada. Es la que se utiliza en todo el mundo hoy en día, porque es una tendencia humana. Nos gusta simplificar las cosas, nos gusta simplificarnos la vida. Entonces, que haya una rotación simplificada no es sorprendente, pero debemos encontrar una manera de incorporar un cultivo de cobertura para compensar esa simplificación con mayor diversidad del otro lado. Logramos un equilibrio. Esta es mi información de contacto. Supongo que no tengo tiempo para mucho más, pero me pueden mandar un correo electrónico en cualquier momento. Se los voy a contestar en cuanto pueda. Y creo que hoy estuvimos hablando de cómo tomar nuestros sistemas de cultivo simplificados y cómo agregar los cultivos de cobertura. Esto se hace de manera diferente en cada país del mundo, pero hoy quería explicarles cuál es nuestro escenario, cuáles son nuestros recursos, nuestras limitaciones y cómo estamos tratando de resolver esta situación para que el suelo sea más resiliente, agregando o mejorando los agregados, mejorando la infiltración, mejorando el ciclo de nutrientes. Tenemos estos escenarios y para mejorarlos necesitamos carbono. Debemos agregar carbono, que es el alimento para la biología. ¿Y de dónde viene el carbono? De los exudados que vienen del sistema radicular de las plantas. Y si no hay una planta creciendo, estos exudados no llegan al suelo. Se trata de lograr un equilibrio. Y con esto le voy a dar la palabra al moderador o a Gustavo y con mucho gusto vamos a responder cualquier pregunta que puedan tener. Por su disertación y vamos ahora a pasar al momento de las preguntas, a cargo también de la moderación de quien lo acompaña en la disertación, Gustavo González Santa. Hola. Muy bien, pasamos ahora a las preguntas. Yo se las voy a ir pasando a Jay, pero primero un comentario en su planteo respecto de la utilización de cultivos de cobertura. Nosotros aquí en Argentina estamos haciéndonos los mismos planteos y la importancia de poder introducirlos dentro de nuestras rotaciones, y ya a nivel experimental hemos tenido más que buenos resultados con la utilización de estos sistemas. Aquí se incorpora el uso de ganadería en el planteo de Jay. Por eso realmente nos pareció interesante compartir con ustedes y en el Congreso las aproximaciones que tienen ellos en North Dakota para ver si podemos complementarnos y aprender y mejorar nuestros sistemas de producción con la incorporación de estas tecnologías de cultivos de cobertura. Ya empiezan a llegar las primeras preguntas. Jay, por favor. La primera de ellas tiene que ver con cuáles son los efectos que se han encontrado por la incorporación de la ganadería en sistemas de producción agrícola. Lo principal que vimos cuando incorporamos el ganado era que teníamos que utilizar ganado en altas densidades, porque de esta manera éramos más eficientes en cuanto a la cantidad de carbono que volvía al suelo. Si los residuos quedan en pie, la mayor parte del carbono del residuo se oxida y volverá a la atmósfera como dióxido de carbono. Si el ganado pisotea estas plantas y entran al suelo, ahora esto está en contacto con los hongos, los protozarios, las bacterias, que tienen acceso a este carbono a una mayor cantidad. Lo primero que observamos cuando incorporamos el ganado es que lográbamos incorporar más carbono al suelo.
Al monitorear estos sistemas durante varios años a largo plazo, vimos un aumento en la captación en partes por millón de carbono. Estamos esperando la próxima pregunta, pero mientras tanto yo quisiera preguntarle a Jay si han tenido o han realizado evaluaciones a nivel de detalle en cuanto a la microflora que han detectado con diferentes especies en la composición de sus cultivos de cobertura y con diferentes manejos. Sí, en cuanto a la biología del suelo, cuando la analizamos, la llevamos a distintas categorías bastante amplias: bacteria, protozoos, nematodos, microrriza, hongos. Son las categorías grandes en que las separamos, y en este punto estamos haciendo esto. Nos da la posibilidad, donde hay muchas bacterias que ingresan en el tejido del suelo. Tenemos tierras de pastoreo y tierras de agricultura, y en las de pastoreo hay más hongos y en la de agricultura hay más bacterias. Entonces el objetivo que tenemos es encontrar la manera de llevar un poco más de hongos en la tierra agrícola, porque esto enriquece el alimento de las plantas. Esto nos permite que fluyan los nutrientes. La micorriza lo hace. Aquí hay un principio de decomposición. No tenemos algunos hongos específicos, sino otros que están en el suelo desde hace mucho tiempo en el suelo. Por eso aplicamos el principio de la descomposición para mejorar la captación de los hongos, y tenemos que incrementar la población de hongos para llegar a este equilibrio que estamos buscando. También me preguntaron por la compactación. Ustedes se deben estar haciendo, cómo manejan la temática de la compactación cuando se introduce la ganadería en sistemas de producción agrícola. Sí, va a ser fácil en nuestro entorno incorporar el ganado, porque tenemos esto que llamamos el invierno, que congela todo a 2 metros de profundidad. Entonces, cuando hacemos pastoreo de invierno no hay compactación. Si no es invierno y queremos que el ganado pastoree algo verde, este verde va a incorporarse en el ganado o en la huella del tractor mucho más fácil. Si esto pasa, es más fácil la compactación. Pero cuando hay verde puede haber mucha humedad. Por eso es mucho más importante la compactación con plantas verdes y con invierno. Hay momentos en que ha habido mucha lluvia y hay zonas muy áreas, y ahí vuelvo a las perennes. O sea que es un tema de manejo. Pero sí se puede manejar. Siempre que hay una planta verde, es más fácil la compactación. Yo creo que el problema mayor en Estados Unidos son las precipitaciones en suelos desnudos, porque esto genera mucha compactación. Veo que no mucha gente se preocupa por esto, pero ahí hay que preocuparse, porque si no tomamos la energía de las precipitaciones, ahí hay compactación, baja la infiltración. Pero bueno, tenemos la posibilidad de incorporar estas plantas, hacer un manejo, incorporar e integrar ganadería también. El manejo de los cultivos de cobertura y la absorción de agua por parte de los cultivos de cobertura y el impacto que eso puede tener en el cultivo subsiguiente. Si la cobertura usa agua, ¿la usa o no la usa? Sí, por supuesto que la usa. Entonces hay que buscar un equilibrio desde el manejo. Si yo no tengo la cobertura y tengo suelo desnudo, ¿voy a perder agua por evaporación?
Por supuesto. Entonces hay que buscar un equilibrio y lo que tratamos es, cuando incorporamos cobertura, es tener la oportunidad de juntar el agua con este balde para mantenerla dentro de estos ambientes húmedos, pero cuando el ambiente es seco también queremos este balde para que el agua ayude a mejorar la parte seca. Cuando sembramos verde, estamos en el tercer año de este manejo. Cuando sembramos y el año es muy húmedo, tengo una terminación tardía, pero si es un año seco, ¿qué hago? Vamos a tener una terminación temprana. Entonces, de nuevo, es una cuestión de equilibrio. El manejo tiene que buscar este equilibrio. No podemos dejar de pensar, no hay una receta en agricultura, siempre hay que estar pensando porque cada año es diferente. Si podemos equilibrar la humedad del suelo modificando el tiempo de terminación, es mejor. Referida, en realidad es una pregunta compuesta. La primera parte se refiere a si se fertilizan o no los cultivos de cobertura en las condiciones de manejo que hay en North Dakota. Y la segunda está vinculada a si esto disminuye o no el uso de herbicidas y el manejo y el control de malezas. Vamos a primero la primera parte, si fertilizamos la cobertura. A veces, yo diría que rutinariamente, si es un usuario por primera vez, va a utilizar la cobertura después del trigo. El trigo es mucho carbono, mucho nitrógeno para descomposición, por lo tanto, el primer año todo tiene que ajustarse, la biología del suelo, todo se tiene que ajustar a este nuevo sistema. Por eso a veces ese primer año sí podemos fertilizar un poco, pero normalmente, rutinariamente, no fertilizamos la cobertura. Si nos preocupa la fertilidad, a lo mejor incorporemos más leguminosas. Y por lo tanto, cuando recién empezamos, tenemos mayor cantidad de leguminosas. Si alguien lleva bastantes años con cobertura, las leguminosas son menor cantidad porque queremos mantener el residuo y esto se descompone muy rápidamente. Por eso, leguminosas básicamente cuando arrancamos con cobertura, porque ahí hay mucho carbono. En ese ambiente a lo mejor agreguemos un poquito de fertilizante o modifiquemos el porcentaje de leguminosas. Pero una de las cosas que queremos hacer es verificar la calidad del agua en Estados Unidos, donde tenemos un problema con esto. Hay muchos nutrientes que se van del campo después de la cosecha. Todos los agrónomos están trabajando al principio en la siembra, pero poca gente está trabajando en la parte trasera, digamos, al final, después de la cosecha. Pero hay que capturar los nutrientes inorgánicos, porque si no vamos a tener problemas como en el Mississippi, esta zona muerta. En Iowa también hemos tenido problemas donde hay muchos nitritos, o problemas como los que hubo en Ohio, donde de pronto no hubo agua. Es decir, tenemos que capturar y soltar los nutrientes del suelo. ¿Hay que capturar el 100%? No vamos a lograrlo, pero sí tenemos que capturar una gran porción. Este es otro motivo por el cual tenemos que preocuparnos. Además de lo que hay en el suelo, hay que capturar lo inorgánico que queda al final del año. Si es húmedo, bueno, el nitrato se hace óxido nitroso y se va a la atmósfera. El fósforo se evapora también. Entonces esto hay que asegurarlo. Es otro de los objetivos que debemos lograr. La siguiente pregunta tiene que ver con cuáles son los impactos que produce la implementación de los cultivos de cobertura en la economía del productor. ¿Cómo empezamos con la cobertura? Bueno, tomamos un campo pequeño
en algún lugar de nuestro establecimiento, ahí pusimos cobertura después de la cosecha. Y como muchos hombres nos quedamos ahí mirando, y estamos ahí mirando la cobertura, mirándola y monitoreándola, monitoreando el carbono, infiltración. Hicimos infiltración en ese pequeño campo antes y después y buscamos los distintos escenarios a largo plazo, a ver si había más carbono, más nutrientes, menos nutrientes, capturamos los nutrientes en la planta, los liberamos, es decir, empezamos con un campo chiquito, porque hay que lograr confianza en lo que estamos haciendo. Además nos asociamos con otras personas, yo me asocié con otro productor, bueno, si fracasamos, fracasamos juntos, si tenemos éxito juntos. Pero empezamos con un campo chiquito, es decir, no pusimos todo nuestro establecimiento en este riesgo. Es una curva de aprendizaje que hay que recorrer y buscamos implementar lo que funciona mejor. O sea, arrancamos con un poquito. La tasa de siembra también es importante. Si yo voy a hacer pastoreo, yo trato de elevar la dosis de siembra. Si no, uso una dosis más chica. Es una cuestión económica. Necesitamos tratar este escenario como parte de un sistema más integral y hacerlo en conjunto. Así es como fuimos avanzando. Creo que no tenemos más preguntas. Quisiera compartirles una última que ha llegado. Esto es muy dinámico. ¿Cuáles son las principales especies de cultivos de cobertura previos a la siembra de los cultivos de soja y de maíz, Jay? Yeah. Before any of the crops, before corn or before soybean, we're looking at a scenario there where how do we put into the cover crop what we don't have? Okay? If I'm going to go to soybean, I'm not going to load up that cover crop with a number of broadleaves, or especially warm season broadleaves like soybean. Okay, and so then I want to bring in things I don't have. And in our environment, you're probably going to be putting this in either fall or a biennial late in the fall. So they're going to be cool seasons, cool season grasses, especially because that's what's missing in so many of our cropping systems. So if I'm going to come in with soybean, I'm going to come in with that biennial, I'm going to come in with cereal rye. And I'm going to put it in right after probably corn harvest. And it's going to be late. When I'm done seeding, we'll probably almost have snow on the ground. It may or may not come up. I'm not worried about it. It'll come up in the spring. And the rye scenario with the soybean, very compatible. That's our starter kit. That's how we start. And so the soybean following rye. With the corn, I like to come in there with maybe more of the broadleaf scenario. So in the fall, I'll probably try to put something in. Might have some nitrogen scavengers in it, like the brassicas, turnip, radish, collards. All of these can play a role. But I look at breaking up the crop types. It's just agronomy. And so we look at breaking up those crop types to put us in the best scenario. That gives us the best chance for the annual cash crop coming off of those covers. And so I change up the crop types, and in this case, whenever I can bring in a fibrous root, cool season grass, good environment. Yeah. Muy bien, creo que la presentación de Jay y la respuesta a las preguntas nos permiten tener claro que estas herramientas ayudan a construir suelo, a disminuir los impactos y desbalances que tenemos en los sistemas y tenemos que tomar ventaja de esta tecnología para mejorar la productividad de nuestros suelos. Tenemos 2 minutos para una última pregunta. Si hay problemas emergentes respecto de las temperaturas mínimas después de la cobertura con cultivos de este tipo.
Inicialmente, cuando empezamos con los sistemas de labranza cero y los cultivos de cobertura, cuando llegaba el invierno, la nieve se derretía un poco más lentamente porque no teníamos un buen agregado del suelo, así que no estábamos agregando nada desde abajo. No aparecía la temperatura más alta desde abajo. Si la temperatura más alta viene solo desde la parte superior, el entorno tiene menor temperatura. Entonces, una vez que logramos la agregación del suelo, que empezó a funcionar, el calentamiento se producía rápidamente. Y en nuestro estado, la mayoría de los productores ya no utilizan en primavera el manejo de los residuos cuando plantamos maíz. Ahora el suelo se calienta más rápidamente y muy pocos productores utilizan los barres rastrojos. Directamente plantan sobre el rastrojo porque el calentamiento se produce también desde abajo. Entonces, si el calentamiento viene de arriba y de abajo al mismo tiempo, el suelo se calienta más rápidamente. Y una vez que restauramos la biología, teníamos niveles de biología tan malos cuando empezamos, muy malos cuando empezamos, pero una vez que mejoró la biología, hay más actividad, más temperatura, más generación de calor. Así es como empezamos, pero este es otro motivo por el cual hay que empezar en un lote pequeño, porque podemos monitorear ese tipo de cosas. Muchas gracias por su atención y su tiempo.